Muy buenas noches. Yo nunca sé si esto ya está funcionando o qué. Bueno, sí, ahí está Lili, Coto, bienvenidas a todas. Gracias por ir sumándose. Eh, qué bueno que estén ahí tantos. Por ahora veo solo mujeres. Bueno, hoy es el 9º viaje por el mundo y hoy es un viaje también muy especial, como todos los otros viajes que vengo haciendo, porque hoy vamos a viajar juntos y juntas por el mundo de Francisco Díaz Coto, alias Pastel. Van a ver qué personaje interesante que es. Pastel, así lo llaman, viene de la arquitectura y cuando terminó su carrera se dio cuenta que no le gustaba. Ejerció un poquitito, me contó, y la vida lo fue llevando para otros lados, y eso tiene que ver para mí algo muy importante, que es que se escuchó lo que quería hacer, fue respetuoso con eso y fue muy valiente. Pastel siempre meto la pata porque lo primero que diría es que es un gran artista del espacio público, pero hoy cuando le pregunté cómo lo presentaba me dijo soy artista, porque también trabaja en formato más pequeño, no solo deja su huella en grandes murales, y también habla de hacer arquitectura a través del arte. Él es uno de los únicos entrevistados que yo no conocía. Lo había visto una vez en su taller, cuando tenía un taller, estaba en Villa Crespo. Yo estaba con Paula Sikorsky, que es mi socia, en pequeñas conversaciones sobre grandes temas. Este ciclo que armamos, que bueno, se frenó ahora con la pandemia, y siempre lo queríamos traer a Pastel. Siempre nos interesó y me interesó esa manera de hacer arte, un arte que es algo que rescato mucho también en todos los artistas callejeros, que uno va y se encuentra con su obra y no hay que pagar, es otro el que le paga, pero bueno, hay un arte que de alguna manera se comparte, y para mí le da mucho más carácter a las ciudades, le da mucho más personalidad. Y Pastel es un bicho interesante, lo van a ver. Cuando yo le dije, mira Pastel, sos uno de los pocos que yo no conozco, me dijo, vamos a almorzar. Y me fui el miércoles pasado, fuimos a comer a Santa Inés, ahí nomás de donde tiene su taller, que es en la Paternal. Y la verdad es que me quedé la hora del almuerzo apenas hablando, porque era tan interesante lo que él iba contando y cómo me iba derribando prejuicios, y los digo porque me parecía que la intervención de Pastel era meramente decorativa. Si ustedes pueden y tienen una computadora al lado, les pido que vayan viendo, que se metan en su Instagram, porque yo intenté desde acá y parece que Instagram, hasta la semana pasada yo tenía la posibilidad de poner fotos de obras de él, pero ahora no sé, cambió, como cambia Instagram todo el tiempo. Bueno, espero que esté Pastel por ahí. Yo le dije que me pidió que yo hiciera su presentación sola y que después él iba a estar. Es difícil que hablen de uno, ¿no? Bueno, pero me parece que voy a tener que seguir hablando de él. Y hay algo de esto de Pastel y su sello por todo el mundo. Es impresionante. Yo le voy a leer algunos lugares donde ha estado, porque hay ciudades que no puedo ni reproducir de bruta que soy, pero ha estado en Ghent, Bélgica, Valencia, Lisboa varias veces, Baton Rouge en Estados Unidos, en Ho Chi Minh, Helsinki, Oslo, Albuquerque,
Por supuesto, Buenos Aires. Ahí está Pastel. Bienvenido, bienvenido. Pedime solicitud y te entrego el micrófono a vos, Pastel. A ver, no, todavía no tengo la solicitud. A ver, Pastel, ya va a llegar. Hola, hola a todos y todas que se están sumando. Gracias por hacerme el aguante. Bueno, acá está Pastel. Muy bien. Ya va a estar entrando dentro de poquito. Gracias por estar. Hoy es una noche bastante asiaga. Tengo mis amigas que me bancan. ¡Ahí está! Ahí está, lo logré, Por primera vez, Pastel. Lo logramos. lo logramos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Muy, muy bien. Ahí está tu Me alegro. hermana, está tu madre. Están ahí Aguante, haciendo el aguante. aguante, Qué, siempre. qué bueno, qué bueno. ¿O yo escucho bajo o estoy sorda? A Porque puede ver, ser las hola, cosas. hola, hola, hola. Si no me saco los auriculares. A ver si hablas un poquitito más fuerte. ¿Ustedes se escuchan todos bien? ¿Ahora? Mejor. Dale, estaba bajo el volumen de los auris. Bueno, Dale, hice una mortal. introducción así a lo bruta, Aguante. contando pinceladas de tu vida. Bien. Eh, y hay una parte que a mí me interesa entrar, que es en los orígenes de esto, que es, voy a decir dos líneas y después vos, que Dale. eras, hacías skate, te Sí, pasabas haciendo skate y te rompiste varios huesos, sí, ¿no? sí. Y bueno, contanos, porque me gusta eran tus 14 años, ¿no? Quiero llevarte hasta ahí Sí, atrás. uf, hay bocha para contar, pero sí. Medio que de skate andaba aficionadamente, pero paralelamente también jugaba al fútbol y jugaba mucho. Era bastante más fan de jugar al fútbol que de patinar, hasta que a los 15 años me rompí la rodilla por primera vez, los ligamentos, y ahí medio que me tuve que quedar un año parado sin hacer ninguna actividad, y soy una persona que necesita liberar mucha endorfina constantemente, y no encontré mejor remedio que salir de noche como que descubrí el mundo del graffiti, medio linkeado al skate en esa época. Todo lo que consumíamos era por revistas, porque no había internet, no había nada. Y era bueno empezar a entrar un poco en ese mundo y empezar a entretenerme. Medio que entré eh, pintando solo, saliendo a taguear de chico. Y, y, bueno, como que le fui tomando el ritmo a esa actividad que estaba buenísima, era un mundo entero por descubrir. Y a esa edad, unas situaciones y unos horarios de descubrir la ciudad, sobre todo. Porque era pintar de noche, pintar de 10 de la noche a 3 de la mañana, salir a caminar por toda la ciudad. Yo vivía en Saavedra y me iba a veces hasta la 9 de julio y me volvía caminando, pintando. Básicamente porque necesitaba liberar energía y no sabía cómo hacerlo. Y bueno, después como que me adentré un poco más en lo que es pintar grafitis, pintar piezas, escribir nuestros nombres en grande y demás, pero siempre como una actividad muy de hobby, muy de, no sé, inconsciente. Nunca pensé mucho en lo que estaba haciendo, simplemente lo hacía. Sucedía y estaba en eso. Después, bueno, terminé el cole y no sabía mucho qué estudiar, eh, estaba en la duda. Y un amigo de mi vieja, que era arquitecto, yo no sabía si estudiar moda, audiovisual, gráfico, la verdad que no sabía nada. Me dijo, bueno, metete en arquitectura, que es una base para todo, y de última, cuando tengas un par más de años, ves qué haces de tu vida. Bastante sabio el consejo. Y bueno, arranqué la carrera y después por la inercia de la carrera y estar con amigos que ya laburaban en estudios y demás, eh, me metí 100% en eso, en la carrera, en laburar en estudios, en laburar
todos los días, que es lo que demanda laburar en un estudio. Pero en cierta forma, no sé en qué etapa de la carrera, se me empezó a mezclar o empecé a concientizar un poco lo que era esa actividad que yo hacía tan juvenil de salir a pintar, eh, a destruir la calle o a vandalizar o a construir, depende cómo se analice. Y empecé a entender qué función tenía el graffiti, pero también cómo funcionaban los actores y los reactores en el espacio público. Y empecé a entender que el graffiti era parte de la construcción de ese paisaje. Y sobre todo parte de la construcción de la identidad de ese paisaje. Porque remiten o a un barrio, o a una zona, o a un estilo del que se pinta que representa cierta zona. Entonces, ver que quizás, si bien no era arquitectura convencional y física de construcción de un espacio, sí se linkeaba en algún punto con esta idea de pertenencia. Y yo de haber estado siempre, ya sea por andar en skate o jugar a la pelota o demás, en la calle, lo empecé a entender desde ese punto de vista. Y después, bueno, nada, terminé la carrera, laburé un par de años más como arquitecto, hasta que un día me di cuenta que no estaba para esto, o mi cabeza no estaba para lidiar con estas estructuras que funcionan en la arquitectura convencional de la obra y demás, y decidí encararlo para otro lado, para el de ser 100% independiente, ser 100% autor de mis cosas y no tanto un ejecutor de un servicio. Y bueno, ahí arranqué y una espiral de situaciones me llevaron a estar hoy pintando y haciendo lo que hago. Yo me quedé un poquitito en la búsqueda de la endorfina, ¿no? Esa necesidad que decís que tenés y quizás estoy salteando muchos pasos para después volver atrás, que es vos te trepás a esto, no sé, que son andamios y estás solito ahí en el aire. Entonces me imagino que ahí vuelve a operar algo. Yo no sé si es la endorfina o te sale alguna otra hormona, o te sale la adrenalina. 100% eso. Es un despliegue físico, muchas más veces que mental. Si bien hay todo un desarrollo en la obra que requiere cierta conciencia, en comparación a lo que es la obra del estudio, tiene un despliegue 100% físico y de eliminar o generar endorfinas, no sé bien cómo es el sistema, pero de descargar esa energía. Que quizás de joven no pasaba todo este mundo del internet y de cómo vivimos hoy, pero siempre está ligado a una cuestión de ansiedad y querer estar en movimiento. Pero volviendo a la imagen del chico que sale a la calle a la madrugada, que me dijiste, yo te dije, yo soy tu madre y me muero, pero me dijiste que tu madre no temía, después la llamé a tu madre para ver si era verdad, y ella me dijo que no, que le temía más a tu época de skater porque volvías siempre con alguna fractura. Sí, Y cierto. que siempre eras alguien que avisaba. O sea, no eras, avisaba o tiraba un titular, porque en algún momento le dijiste me voy al Colón, y ella estaba feliz creyendo que te ibas a ver una función, pero creo que te Sí. habías ido a grafitear por ahí. Me ha ido a Pero, patinar, se patinaba mucho en el Colón. pero yo pienso esta cosa de dejar el trazo, ¿no? Porque primero fue esto, como vos decís, vandalismo, salir de noche, tu mochilita, el aerosol, y Sí, empezar a dejar la marca en una ciudad que era tu ciudad, que vos ibas, no sé, que después empezás con la arquitectura. Y era esto que hablábamos el otro día de que vos me decías que de alguna manera seguías. Vos hablás de acupuntura, de la arquitectura o arquitectura, o sea, hay algo que mencionaste, bueno, cerré la computadora, que tiene que ver con el urbanismo, la arquitectura y la acupuntura, que no sí. entiendo bien.
Sí, bueno, hay primero una parte que es en realidad la que a mí me activa, que es esta idea que lo puedo visualizar hoy, ¿no? Que es esta idea de construir mis propias experiencias, más allá de buscar una huella o generar una huella o dejar un rastro de lo que sea, es simplemente el deseo de querer atravesar esa experiencia. Eh, Hoy está muy dividido entre lo que es como habitar en la experiencia y el transcurrir de las cosas en el proceso versus el expertise y los resultados más calculados y efectivos con los que nos hacen vivir, que es la efectividad de los medios, de la comunicación, de la imagen, qué pintar para que funcione en tal lado y tal. Y yo siempre me focalicé mucho más en lo otro. Así que esa huella es más una consecuencia de eso. Después, a lo que te referís, o yo trato de referirme a veces con lo de acupuntura urbana, que lo leí en alguna vez en un texto creo que de Ignacio Ábalos, un arquitecto español. Eh, Era esta idea de la acupuntura urbana, eh, sobre todo en una ciudad como Buenos Aires, que está sobreconstruida y sobredimensionada, y tan contaminada de cosas, que quizás no es necesario una acción tan imponente como un nuevo planeamiento urbano, una nueva codificación de rascacielos, de edificios privados, de lo que sea, sino que simplemente hay acciones de simples gestos o simples actitudes que pueden ser personales, pueden ser, o sea, me refiero a que pueden ser físicas, pueden ser corporativas, pero que no requieren una invasión tan agresiva para el espacio público como, como suele suceder cuando se hace un cambio de barrio y de identidad. Y creía como que con la arquitectura, perdón, creía como que con los murales, sobre todo por su escala y su impacto, eh, pueden ser un disparador para este cambio de arquitecturas y de sentido de apropiación del espacio que puede tener la gente que habita el espacio público, que quizás antes era algo que estaba perdido o no estaba puesto el foco en eso. Ahí me perdí un poquito. A ver. Me perdí en el... Voy siguiendo el hilo de tu conversación y siempre se me dispara otras cosas, se me dispara esta conversación que tuvimos el otro día, que hablaste puntualmente de un mural que hiciste en el South Bronx, en Nueva York, y era, ahí dormían los homeless, y que a partir de ese mural también pasó algo con ellos. Si querés contarlo eso. Sí, fue hace mucho, fue en el 2014, 2015, no me acuerdo. Eh, Generalmente todos los murales tienen algún tipo de experiencias y un tipo de impacto en mayor o menor medida según las condiciones donde se emplaza el espacio, la pintura, digamos. En ese caso en particular era justo donde iniciaba el South Bronx, en la 138 y Central creo que era, y era un bajo autopista y bajo trenes muy amplio, como de 40 metros, si mal no recuerdo, y muy cargado porque era la entrada del subte de una de las líneas, entonces tenía actividad todo el día, tenía parada de bondis, y vivían muchos homeless, o sea, vivían no sé cuántos, pero vivían homeless ahí abajo. Entonces, fue la primera experiencia así de impacto heavy que tuve cuando largué la arquitectura, de sentir ese trabajo en el espacio público y entender cómo era, o cómo podía ser mi rol y cuál es el rol que puede tener un mural, que quizás no es el que tiene que tener cada uno que pinte en la calle, sino era hacia donde a mí me despertaba esas ganas de trabajar y de accionar, como traccionar con esos elementos y esas características del paisaje para, para optimizarlo, para intentar cambiarlo, siempre en un sentido de respeto y de armonía, no con el entorno solo, sino con la gente que habita ahí.
Lo cual yo pensaba que en realidad, digo, el homeless seguía viviendo ahí, no es que, digo, tu rol es otro, o sea, es un rol que descubriste que tenía un impacto social. Por eso yo al principio, sin saber nada de tu obra y después hablando con vos, empecé a entender que no era solo un hecho estético de llevar belleza, porque realmente tus murales para mí son bellos, o sea, lo que yo entiendo por ¡Vamos! belleza. Pero vos qué creías, además vos estás haciendo, o sea, uno ve la mayoría de tus murales, esto también me parece que es interesante, porque también pensaba esta cosa del artista que coloniza, ¿no? Que va y coloniza, Sí. se mete en culturas totalmente diferentes, como así estuviste en el Polo Ártico, como estuviste en Helsinki, o sea, en culturas que no tienen que ver con la tuya, y vos, por lo que yo entiendo, la temática es la flora del lugar. Sí. No es que vos llevas el ceibo a todos lados. No, ni a palos. A ver, es muy raro o muy ambigua la idea de viajar a otro lugar del mundo, a otra cultura distinta, como bien marcás, y que me lleven a pintar a mí, porque no soy de ahí, porque no tengo nada que ver con esa cultura, con esa identidad. Pero bueno, ahí es el punto donde me ancla un poco en la estrategia de cómo pensar la arquitectura, que es en estudiar un poco previamente, porque la mayoría de las experiencias uno va 10 días, una semana, 12 días, 15 días máximo, y tenés un día para encarar y después 10 días de laburo y te vas. Entonces no tenés mucho tiempo para generar lo que sería una residencia, un intercambio más largo en el tiempo con el barrio, con la gente o con el entorno, para apropiarse un poco de todo eso. Entonces, en mi forma de trabajarlo, requiere demasiada responsabilidad o seriedad en la previa de cómo encararlo, ya sea estudiando la historia del lugar, sus índices demográficos, sus accidentes, su economía, ver cómo viven, ver cuáles son sus tradiciones, sus culturas y demás. Y después todo eso tratar de traducirlo a través de la flora local de cada lugar eh, en una representación pictórica, que es una pintura, pero que está todo el tiempo en constante cambio porque todo lo que yo puedo ver de una foto que me manden por mail del espacio para pintar o lo que pueda buscar en internet o tal, eh, puede ser totalmente bastardeado cuando llego y las condiciones de laburo son otras o lo que te despide el espacio es el otro. Porque también algo que sucede muy interesante es que si bien, a diferencia del taller o de las pinturas de estudio, el límite de la obra son los bordes del bastidor, en un mural no tenés límites, porque todo el contexto 360 es el que afecta a la obra, de la misma forma que la obra afecta los 360 grados de su entorno. Entonces sí despiden cierta accionar de jugar y de traducir y codificar un poco toda esa info en plantitas, al final son plantitas. Bueno, pero hay algo que me pregunto, porque por un lado podrías estar pintando cualquier otra cosa, que es tomar la naturaleza, ¿no? Las plantas, la naturaleza y que esa sea tu huella, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No entiendo, o sea, ¿tiene explicación o te gusta y punto? No, no es que me guste y punto, sino como cuando entré a pintar más de lleno y me corrí del eje de la arquitectura, empecé a entender todo esto que yo te hablaba, que del graffiti, en leerlo como un actor y constructor del paisaje, del espacio público, del paisaje urbano, empezar a decodificar cuáles son todos esos elementos, todos esos actores
que construyen y que habitan en el espacio. Así como están los colectivos, los autos, los edificios, los curtain wall de los edificios que generan lo que generan, paradas de bondi, colectivos, plantas, parques, policías, gente, tal. Y dentro de todo eso arranqué el principio con estas plantas que crecen, que son como yuyitos, que crecen en las grietas de las fachadas y las veredas, que nadie las pone ahí. Simplemente son una mala construcción de un arquitecto, y surge una planta donde donde no estaba pensada. Y la verdad que eso es, a mi forma de ver, es el elemento más propio y local que construye la identidad del lugar, porque es lo más natural para ese espacio. Y tomando eso como actor, como una cuestión muy efímera que tiene, porque siempre es arrancado, y tiene ese sentido de pertenencia que a mí me importa mucho con los murales, porque el mural es un arma de doble filo muy picante, podía transformarlo a otra escala y glorificar algo tan absurdo como es un yuyo, pero que a la vez para mí tiene una potencia porque representa un montón de cosas, en cuanto a crítica, en cuanto a identidad del lugar y en cuanto a forma de ver esa naturaleza. Yo no te quise interrumpir y no sé si me olvidé, pero vos dijiste un arma de doble filo. Siempre, sí. ¿Por qué? Y porque no el graffiti, vamos a hablar, el graffiti dejémoslo de lado, la pintura mural o la pintura en el espacio público puede ser tomada como un arma, un elemento de gentrificación para embellecer, mejorar y cambiar la estética de un barrio violentamente, o puede ser para fortalecer lo que ya habita en ese lugar. Entonces, según con qué estrategias se entra y cuáles son los motivos, puede tender hacia un lado o hacia el otro. Pero ahí me pierdo. Por un lado hablas de, no sé, estoy pensando en todos los procesos de gentrificación que en realidad van expulsando al habitante natural del lugar de alguna manera. Y por el otro lado, esto que decís de a un lugar que está desatendido, porque vos también hablaste de un término que yo jamás en mi vida escuché, que es la ghettificación. Sí. ¿No? Yo escucho de la gentrificación, que apareciera como si fuera el mejoramiento del barrio a través de una nueva población que arranca siendo por lo general los artistas, arquitectos, no sé qué, y después digo el proceso Palermo Viejo. Sí, 100%. Yo lo conozco, ¿no? Porque vivo acá. Cuando y conozco acá, y yo te decía, cuando yo era chica era maestra de inglés, fue uno de mis primeros trabajos, y tenía una alumna en Nicaragua y Bonplan, y el taxista cuando me traía me decía, vas a Centroamérica, ¿no? Y tremendo, sí. Pero digo, y por el otro lado, vos mencionaste esto que te pasó en Portugal, una zona, no me acuerdo cuál era la ciudad, o era un barrio, no sé si era Lisboa o Porto, ¿dónde? Que era un barrio donde vivía gente muy mayor, no sé por qué. En Sicilia. Era Sicilia. Bueno, sí. ahí escuché por primera vez con vos la palabra ghettificación. La ghettificación. Sí, que en realidad es parte de esta gran palabra que está muy ya usada y desarrollada, que es el tema de la gentrificación. La ghettificación en realidad es el desplazamiento de un conjunto de gente o de una comunidad hacia otro lugar, generalmente hacia lugares marginales o que están alejadas de donde construyeron y vivieron toda su vida, y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con el desarraigo de las costumbres, de los vínculos y de toda una vida de estar en ese lugar. Entonces, la ghettificación es ese desplazamiento hacia un borde, hacia la marginalidad. Hacia la marginalidad me refiero a
correrlo hacia un costado porque ya no son de un interés. Ahora tenemos que entrar a pensar de los intereses de qué o de quién, y ahí se complejiza muchísimo más, pero claramente es la idea de desplazar gente para reformular un espacio eh, donde, donde esa gente vivía porque tiene un potencial y porque se lo quiere modificar generando parte de la gentrificación de la que vos hablabas, eh, destruyendo lo que es el espacio público como espacio de producción social que pueden tener o que tenían esta gente, esta comunidad que vivía ahí. Porque no nos olvidemos que el espacio público es el espacio de producción de cultura, de identidad y de cultura, sí, cultura que tiene un barrio, que tiene la gente. Entonces, si todo eso se desplaza para desarrollos inmobiliarios o proyectos inmobiliarios, ¿cuál es el sentido del espacio público? ¿Cuál es el sentido de pintar ahí, en mi caso, por ejemplo? ¿Y vos Entonces, decís que no en un caso así? y yo ¿Ya digo que has no dicho nunca. que no? Sí, generalmente no sucede, no me sucede, eh, porque siempre trato de, como de hablar un poco de la lógica por la cual va mi laburo, eh, y bueno, va medio encaminado por ese lado y trato de mantenerlo por ahí. Estaba pensando en esto que vos habías contado, que me habías dicho que fue el primer festival donde te llevaron, no sé qué ciudad, si era Atlanta, Atlanta, Georgia. que a través, esto es lo loco, que a través de Instagram empezaste a tener, empezó tu trabajo real, te empezaban a ver ahí y te empezaban a contratar de los lugares más remotos del mundo, ¿no? Sí, ¿Qué sensación era? y la verdad es rarísimo, porque era un inicio y un auge de lo que eran los festivales, y también de, si bien ya había festivales que son más icónicos a nivel mundial, no tenían el boom que tuvieron 4 o 5 años después, y tampoco lo tenía el Instagram en mi caso, entonces era algo como que yo no conocía y no controlaba, pero sí, fue a través de un viaje que hice primero a Miami, en la época de Art Basel. Ahí conocí a una gente que armaba el proyecto de Atlanta, pegué buena onda y me invitaron allá. Y fue como, bueno, vamos a entender cómo encarar un proyecto así, que fue el primero en otro país y en la escala que tenía, que era un galpón entero, eh, cómo trabajarlo. Y después medio que Internet hizo el resto. Por O una sea, te cuestión de, pasaste los últimos años viajando. sí, los últimos, me salvo la pandemia el 2020, hasta el año ¿Te anterior. salvó? ¿Cómo? ¿Te salvó? ¿Dijiste o te paró? No, yo no dije ni me salvó ni que me paró. ¿Qué dijiste? Dije que salvo Ah, sin la bueno. tilde. Salvo Y hasta el entonces 2020, estaba viajando bastante. Y bueno, es como un mundo dentro de todo que nos conocemos todos, que los festivales se conocen más o menos todos los organizadores y se construye así como una especie de secta o red que todos nos conocemos con todos. ¿qué, digo, porque otra de las cosas que me fuiste contando es que vos no habías estudiado pintura, ¿no? No, cero, Entonces digo, qué atrevido atrevidísimo. que sos. Y yo digo, y me saco el sombrero porque volviendo cuando, no sé si vos estabas escuchando cuando yo empecé a presentarte, que para mí dos cosas me parecen como muy importantes, es esto que te escuchaste, que te diste cuenta que esa arquitectura no querías hacer y te lanzaste a otro, o sea, me imagino que con un montón de aprendizaje, ¿no? Y un montón de De al cagazos. lado, pero digo, solito, mi vida ahí, Y sí, hacer bueno, murales por el mundo. sí. Sí, bastante cara dura, de hecho. Pero sí, es simple, simple 100% lo que estás diciendo. Pero también forjó
mucho trabajo de autogestión y y de entender cómo desarrollar otras cosas, porque son estructuras y formas de comunicación muy distintas a las de la arquitectura convencional acá. Entonces, era meterme en un nuevo mundo y ver cómo generar todos esos vínculos, esa nube, no sé bien cómo se define. Pero sí, fue así de un día para el otro. Básicamente fue como un momento que me tuve que hacer cargo, porque vi la crisis que estaba atravesando, y si no me hacía cargo en ese momento de lo que me sucedía, no lo iba a hacer nunca más. Y hoy, tantos años después, ¿seguís sintiendo que largás la misma endorfina? Sí, mal. Sobre todo después, este año y medio de pandemia, en el cual anteriormente creía que estaba cansado de los viajes y demás, me doy cuenta de lo que lo necesito. Si bien entendí la vida en el taller de otra manera, eh, estoy con una necesidad de viajar y construir esas experiencias y esos trabajos que es terrible. Pero bueno, eh, se mantiene. O sea, si me preguntás, a mí yo el pasado se imagina a los 35 pintando plantitas, cuando a los 14 creía que era un adolescente que se llevaba todo por delante, no, ni a palos. Pero bueno, ¿Y sentís que algo nuevo se te abrió en esta pandemia? sí, miles de cosas. Sobre todo la vida acá en el taller, el tiempo en el taller, porque antes con los viajes era muy intermitente la estadía. Estaba un mes y medio, 2 meses, y ya tenía otro viaje, a veces estaba 15 días, a veces una semana, y se complicaba. Y ahora es como que me obligó a repensar el espacio del taller y repensarme a mí y repensar sobre todo el trabajo del taller. Porque antes era como venir, tener tiempo para pintar y me tenía que rajar o tenía que mandar la obra. Y ahora es como, estoy pintando para mí, 100% para mí, no pinto para la calle ni para la gente, y las reglas del juego cambiaron. Entonces, es un aprendizaje increíble. O sea, me imagino que pasar de la escala pública, estar trepado, no sé, a tantos metros de altura, a la escala íntima, ¿no? De tu taller. Sí, sí, Entiendo ahí, pero me pregunto y te pregunto si este tiempo, ¿no? Que nos ha dado de esta fucking pandemia, ¿no? De mm, meternos para adentro y también quizás repensar nuestro hacer, nuestro estilo de vida. No sé si descubriste que esa búsqueda de endorfinas y ese estar, porque no sé, en los lugares más remotos, trepado a aviones, culturas diferentes, cuando el otro día hablábamos, ¿no? De repente sí, llegar a Vietnam, a lugares donde a veces el idioma no está ni el inglés, ¿no? sí, Llegás 100%. solito, así, a veces tenías a alguien que te ayudaba, pero básicamente era vos al aire libre, ¿no? Trepadito ahí. Sí, Eh, Digo, ¿esto es algo que añorás y querés volver? sí, mal. ¿Ya? O sea, lo que más extraño es esa experiencia de no entender lo que me están hablando y construir ese flujo de comunicación a como salga. Eso es realmente lo que más añoro. Eh, Después, en un punto, los murales son la excusa para que eso suceda. Pero, pero sí. Igual lo añoro muchísimo, pero también estoy muy consciente en mi trabajo acá. Entonces, sé que cuando tenga la oportunidad de que eso vuelva a suceder, voy a estar 100% preparado, pero no estoy proyectándome, sino que estoy más consciente ahora, en el ahora, y después veremos qué pasa. Porque antes sí Y tenías esto. antes medio que la inercia de los viajes y demás, llegaba acá poco, entre que me tenía que adaptar, hacer y demás, no tenía tiempo de reflexionar. Eh, Ni lo que estaba haciendo acá, ni para quién lo estaba haciendo. O sea, el poder tener el tiempo ahora de decir, estoy pintando para mí, y estoy pintando de mi límite para mi interior, porque no le tengo que responder a nadie con un cuadro, a diferencia de un mural, es como un portal
súper oscuro, pero también lleno de luz al mismo tiempo. Y antes no lo tenía eso porque no tenía ese tiempo de, como de excavar y de ahondar en mí. ¿Y querés contarnos quiénes son tus clientes? Porque a mí me llamó mucho la atención. Clientes, no sé, no tengo clientes. Bueno, pero ¿quién te contrataba para hacer un mural? Ah, y es muy variado. Hay desde festivales, así como más hacia los 90 y largos o 2000 se organizaban muchos festivales de música. Las ciudades empezaron a ver que poniendo mucha menos plata y con un crecimiento que tenían el tema de los murales, podían armar festivales de murales que tenían una imagen que perduraba en el tiempo, no como un festival de música que duraba 3 4 días, y que era súper efectivo y agradable a la gente, porque tenía buena respuesta. Empezaron a poner mucha guita en eso. Y se organiza básicamente a partir de festivales que son de plata privada, de empresas, que lo usan o para desgravar impuestos o lo que sea, o ciudades, o muchas veces son entidades locales que me llaman puntualmente a mí, que cuando fuera un festival, digamos, que viajo solo, eh, o me llama la ciudad, el municipio de la Secretaría de Cultura o un centro cultural o lo que sea. Una vez me llamaron muy graciosa, en Oslo fui a pintar una escuela primaria y me llamaron el consejo de padres del colegio de los nenes. Y juntaron como la plata y me llevaron y pinté a la escala escandinava, ¿no? Un gimnasio de 45 metros por Wow. 15. Pero sí, como que siempre son muy variadas las experiencias. Y por lo Y general te perdón, piden perdón, que... perdón que te interrumpa. Muy variadas las Sí. experiencias y la gente con la que uno tiene que interactuar. Porque según los roles que ellos tienen, es como también como lo tratan a uno, cómo te ven y está buenísimo entender cómo se juega eso un poco. Ahí me gustaría saber por qué mencionás el cómo te tratan. Y porque es como, hay veces que son como estructuras más grandes donde mandan a alguien, como, no sé, un empleado de la productora o de la agencia para que te reciba y te dé toda la acomodación. Y otras veces es la persona que te escribió todos los mails, te está esperando en el puerto con tu cartelito, te saluda, te invita una birra o te quedas en su casa a dormir o te lleva al hotel, te escribe cada media hora a ver cómo estás y es mucho más próxima. ¿Y hay algún lugar que cuando te llamaron realmente te voló la cabeza o ya venías como increyendo, ¿no? Desde París hasta el South Bronx a, no sé, Oslo, o lugares más pequeños como Sicilia, que Es, digo, el que más me sorprendió, o me flashó que haya un proyecto fue el del Polo Norte, eh, en una islita de 500 personas. Fue como lo más out of context que viví eh, en cuanto a contexto y demás. Eh, o sea, no entendía qué estaba haciendo en una isla en el norte de Noruega con 5 pibes más pintando, donde era todo el día de día y comían ballena. wow. Diciendo, estoy acá, qué locura. Pero bueno, eso fue el lugar que más me flashó. Después cada experiencia es distinta porque, no sé, Sicilia, morfar en Sicilia o lo pasionales que son o pintar en un pueblo súper humilde en República Dominicana y ver cómo la gente responde, a diferencia de pintar en una ciudad más grande como Buenos Aires o París, donde quizás el trato es un poco más, o están más acostumbrados a un accionar en el espacio público que es algo más. Entonces, digamos que cada experiencia y cada mural es muy distinto. Estaba pensando mientras hablabas en el mural cuando venís por la avenida Sarmiento, ¿no? Sí, Y se mete desde Aeroparque, bueno, la costanera, y, y como muchos los murales uno está en un auto, ¿no? Mirando, sí. otros está bien, estás caminando, pero hay algo
entiendo que entre el grupo, ¿no? Esto cuando vos hablabas, se sepa quién es el muralista, el artista callejero, llamémoslo como lo llamemos, Sí, pero frente a la persona que habita la ciudad, salvo, digamos, no aparecés en el programa de Mirta Legrand vos. no, gracias a Dios. Adiós, gracias, estás acá. Y tenemos 70 Estoy con personas vos, estoy así, con vos. escuchándote y mandándote piropos y diciendo que sos un genio, muy sensible, todos esos piropos. Bueno, gracias. Eh, esto del anonimato, ¿no? De Sí, decir, ok, porque además esta cosa loca de que la huella es enorme, sí, por lo sí. En ese caso, general. en ese caso justo es el mural más feo que pinté en mi vida, ¿En eh, serio? ¿Por qué? porque es horrible, porque las condiciones fueron bastante chotas, tuve como 10 días para pintar cada uno de los lados, tenía los camiones, no se podía cortar ni un carril, tenía que hacer todas las apuradas sin ver, sin tiempo y la verdad que fue un espanto. Por suerte se está degradando bastante y se ve menos, pero bueno, eh, sí, digamos que lo que habla es la pintura, no importa mucho la persona, eh, o por lo menos en mi forma de ver lo que es en la calle, y a mí no sé si me interesa ver o que se identifique cuál es el arquitecto que construyó tal o cual edificio. Eh, Me importa más que estén en amor con el resto de las cosas que tiene ahí alrededor. Entonces, como que el mural cumple un poco esa función, de ser la cara de todo lo que hago. Pero esta cosa que no te gusta nada ese mural y volví atrás a tus 14 años y pensabas y no pensaste de alguna manera de ir y taparlo. Y mirá, Tenés que, ese me lo pidió el gobierno, lo hice con el gobierno de la ciudad y mandé 4 o 5 veces para restaurarlo y siempre era como por pandemia o por presupuesto demás, siempre una postergada. Pero bueno, en algún momento cuando tenga la energía iré con 80 tachos de pintura negra y lo pintaré todo negro y que venga el que sigue. ¿podés hacer eso Eh, sí, ¿por qué no? o sería un acto de vandalismo de nuevo? No, no sé. Lo que está ahí pintado es mío, así que Ok. tengo el respeto. De la misma forma que está buenísimo cuando alguien pinta un mural y viene y se pinta encima un grafiti o algo eh, que no tiene nada que ver con lo que estaba pintado abajo. Como esa cuestión más dinámica y efímera de los murales, que no tienen que prevalecer cientos de años, así como tiene que prevalecer un edificio, lo cual también parece que está mal, en un espacio y condicionar por siempre la vida. Como que suceda, que sea dinámico igual que el yuyito, o que el bondi que pasó, o que la parada del colectivo, no sé. Eh, ¿Realmente haces esa entrega sí, obvio. genuina? Pensá, 100%. O sea, hay algo que sucede que es desde que arrancás a pintar o de que llegás al muro el primer día y empezás a trabajar, por ese lapso de tiempo sentís que sos el dueño del muro. Cualquiera que se acerque a mear o a que su perro haga pis en la pared, te enojás y pones cara de culo. Pero la verdad es que una vez que el mural lo terminás, o que le sacaste la foto, o que pusiste tu firma, el mural no te pertenece más. Es como que entregaste la llave y chau. Y después que suceda lo que suceda. O que te lo barra la lluvia, o que te lo pinten encima, o que te lo tapen a la semana, o que pase lo que pase, no sé. Y eso está buenísimo porque tiene una mutación que hace que también la obra de uno, que quizás uno la proyecta de antemano de tal forma, a los 3 días puede estar totalmente modificada. Y estar abierto a ese accidente quizás despierta un montón de otras cosas al futuro, de cómo empezar a trabajar la próxima y tal. ¿Y cómo sería? Porque si a vos te da igual que te pinten arriba, Sí. ¿en qué te modifica el próximo? Y no lo sé, en el caso de pintar un mural y que de golpe quería un color pleno, por decir un ejemplo tonto, eh, pintar un color pleno, súper plano, y que de golpe me lo barrió la lluvia y genera un montón de texturas o de eh, accidentes que después depende de uno si está
con la conciencia para adoptarlos y decir, bueno, en algún momento quizás puedo tener este recurso, o mantenerse en la rigidez de lo que siempre uno anteproyecta. ¿Se entiende? Sí, pero estaba pensando en otra cosa, porque yo te hice el espionaje, que fue hablar con tu madre, que tu madre es arquitecta, y esto lo hice porque la última vez me entrevistaron a mí y aprendí de mi entrevistadora, que Sí. llamó a mi hija para hacerle preguntas, a ver qué si tenía. Dije, mira, aprendí. Entonces primero No llamé es, a Eugenia, tu no es muy, hermana, no es muy justo lo que hiciste. le pedí por favor que no te dijera nada, creo que no te No me dijo dijo. nada. Como Igual se buena le cae la comunicadora de baba. prensa no dice nada. No, pero hay algo que ella me contó y estaba vinculando un poco esta cosa de pintar la flora, de dónde viene tu mamá y dónde te llevaba de vacaciones, creo que son del litoral. Sí, de Hay Misiones, algo, de Apóstoles. bueno, Sí, no me como llevaba de que, vacaciones. Me subía a un bondi y me mandaba solo bueno, a pasar todo el verano con mi abuela. bueno, entonces me pregunto si ese paisaje se te impregnó ahí en algún, ¿qué hay de ahí? Ya te estoy sacando el chico urbano, Sí, ¿no? El eh, skater, sí. grafitero, ¿no? Que me Es que, conmueve con su mochilita, ¿no? es que si tengo que pensar en referencias, mis primeras referencias son esas. En cuanto a mi imaginario, es o los veranos o los inviernos, que también son bastante hostiles ahí en Misiones, yendo a pescar un arroyo o caminando solo en la hora de la siesta en el jardín de mi abuela y generando una conexión, bastante larga, porque me pasaba 4 horas juntando caracoles o ordenando ramitas o lo que sea. Y, y influyó o influye 100% en mi cabeza. Y después hoy en lo que te decía, como este nuevo habitar del taller, entender como para quién estoy pintando y qué estoy pintando, me hizo meterme un dedo bastante oscuro en el medio del pecho y hacerme cargo de un montón de cosas como que tenía que trabajar y que tenía que escupir o vomitar a través de la pintura, eh, que muchas son referidas a estas experiencias y a este imaginario que nunca me lo inculcaron, simplemente me apareció y me reflotó hace un par de años, 4 o 5 años, esta idea de indagar y excavar en toda esa historia que yo mucho no sabía, ni cómo llegaron mi tatarabuelo de Italia, o cómo se fundó, o cómo se fundó ahí en Corrientes primero, después cómo se mudaron a Misiones, cómo se construyó toda esa familia y toda esa cultura, y cuál era el rol de todo eso y cómo responde eso en mí. Porque nunca me lo eh, plasmaron, nunca me educaron con eso, o me contaron mucho de eso. Entonces fue más mi inquietud de sentir que algo me llamaba, ya sea por la naturaleza o ese olor litoraleño que hay, a, a meterme más y a sentirme bastante propio. Si bien nací, soy mega porteño, eh, sentir que hay algo que hay de ahí que me está enraizando. Y siendo algo mucho más profano, alguien preguntaba, se había enamorado de tu obra atrás y preguntaba si vos vendías o cómo vendés. Ya Sí, estamos en claro. el momento de la venta. Era Claro, lo que sí. queríamos, Hay pastel. que vivir. Sí, tengo mi laburo dividido. En realidad no lo veo como un laburo, pero sí, mi laburo dividido entre lo que es murales y trabajo de estudio. Eh, Uno con más dinamismo y más visualización, que es el de los murales, por esa efectividad que tiene la escala y demás. Y otro un poco más reservado, íntimo, que es el del trabajo en el estudio. O sea, que te escriben por Instagram Sí, y bajamos la sí, venta. se mantiene la autogestión. Muy bien. Y digo, vamos a ir cerrando y no sé por qué te voy a hacer una pregunta que me aparecía, viste, yo le doy bola a lo que me va Dale, apareciendo. Y mi pregunta es, ¿cómo estás? estoy.
estoy. Como cada vez dudo más de esta cuestión de estar bien o estar mal, o estar contento o triste, simplemente estoy y eso que te decía antes de sé que estoy en el taller y estoy para el taller en este momento y cuando esté en el mural o en un viaje estaré para eso, pero estoy tratando de trabajar mucho este ejercicio de la conciencia en el momento, ya sea ahora charlando con vos o después tomando un vino o pintando. Eh, Estoy como muy como si fuese una caparazoncita que ayude a que nada me tumbe en estos momentos tan ambiguos y como impredecibles que tenemos. Porque el año pasado cuando arrancó la pandemia, digamos, la pandemia creo que arrancó por marzo y yo generalmente a fin de febrero ya tengo más o menos todo armado el año, cuándo voy a estar acá, qué proyectos pueden salir afuera y demás. Y se fueron cayendo de a uno, así, tac, 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 como 6 7. Entonces, parte de haber vivido eso es entender como que hay que hacerse un poco chiquitito, aguantarla y ver pasito a pasito cómo avanzar. También para estar como contento en esta situación y no estar con la desesperación o la ansiedad de, no voy a viajar, o no me va a pasar esto, no me va a pasar lo otro, sino como faltar un poco más el respeto al proyecto futuro. ¿Faltarle el respeto? Sí, como que Ah, no no, importa, viste que sí, como, escucho mal yo. perdón, sí, faltarle No, no, no. como no importa, si sucede, sucede, así como, no sé, Soltar. sí, lo que más, siempre en lo que uno pueda, ¿no? Porque no es fácil, pero así como en un momento me rompí la pata y no pude jugar más al fútbol, eh, tuve que soltarlo y dedicarme a pintar, y después soltar eso, soltar la arquitectura y soltar las cosas que se van poniendo enfrente, que, que es parte de eso. También como dentro de ese soltar este es un buen momento, porque es como un parate que calculo nos afecta en gran medida a todos, para después despegar como con otro envión y con otra mochila. Y eso está bueno. Es como una buena oportunidad. Qué, sí, ¿No? qué No sé. fuerte. Digo, como que No, bueno, qué sé yo. La verdad es que no sé nada. Te voy a decir que no sé nada. No tengo la la nada es menor muy idea. absoluta. Muy No, absoluto que no cada sepas vez nada. menos, cada vez menos. Mejor. ¿Y cómo te sentís con eso? ¿Cómo estás? No sé, o sea, ahora estoy muy golpeada porque se murió la mamá de una amiga de mi hija Lo de siento, COVID. lo Entonces siento. eso es como muy, Sí, viste, es como muy fuerte. Y sí. es algo que yo entiendo todo, digo, dentro de este horror que estamos viviendo, el momento de meterse adentro y laburarse, y laburar, y laburar. Pero eso no implica que no haya dolor, ¿no? Que pueda haber mucho No, dolor obviamente. en ese transitar. Pero bueno, no quiero Cien por tirar ciento. para abajo No, no esto. pasa nada. Igual está bueno Gracias. habitar, el habitar el dolor es parte de nosotros, qué sé yo. Tenemos un montón de mierda, oscuridades y también momentos más lumínicos, hay de todo. Sí, bueno, justamente, y te voy a hacer otra pregunta que aprendí, que no te lo hubiera hecho, pero viste, porque no me la haría a mí y yo no la A puedo ver, responder, pero me la ¿y yo, hicieron. y yo te la puedo Era, hacer a vos o no? no, porque yo no la pude Ah, responder. a Sí, ver. creo que respondí algo. Que, o sea, como vivo yo, no es algo que a mí me, me interpele o me interese, pero me parece que tiene algún sentido en revelar un poquitito más cómo es el otro. Tenés 35 años, ¿sí? Sí, y una bocha de canas. No te vi, no te las vi. Eh, en 10, ¿qué te imaginas? No te puedo Al responder eso. pedo, mi Sí, pregunta, ¿no? recontra al pedo, con todo el amor del Al mundo te digo pedo, recontra al me pedo. fui al diablo con Sí, esta. sí. No, la verdad no sé. Espero seguir en el ejercicio de tratar de mantenerse honesto con lo que uno hace y con uno mismo. Después no sé,
Como el resto de las cosas varían También, y no son tan importantes. Como si voy a es estar que en pintando realidad, perdón, o construyendo o haciendo carpintería, no sé, no importa. me parece que hay un sentido a tu respuesta, que es esto de la honestidad con uno mismo. Re, re. Porque cuando uno piensa esa pregunta, uno piensa en términos de éxito, crecimiento, más murales, el mundo, no sé, el Nah, Bansky latinoamericano, Sarasa, no. Sarasa, ¿no? Soy más amigo de Y la idea del fracaso, igual. ¿por qué? Y porque me parece que el fracaso es una muy linda palabra y tiene un montón de potencial desde donde uno puede aprender, eh, más que el biribiri del éxito y toda esa ¿En pavada. serio me decís? 100%. Pero vos sentís que has, no sé, No, no, yo no primero siento no, que haya fracasado, ¿eh? ah, Simplemente anclo mucho en la idea del fracaso como mecanismo que puede potenciarte. A mí no me, digamos, no me asusta o la idea de, mirá que puedes fracasar en esto. Al contrario, es como, no sé qué es fracasar. yo tampoco sé qué es. Ah, ok, pero me trajiste Pero esta no es, palabra tan fuerte sí, que... no, pero no, lo que sí sé que no es esa idea negativa que tenemos de que las cosas no salen como las planeamos. Las cosas salen. Después depende de uno estar dispuesto a entender cómo sucedió y por qué sucedió y para dónde va. Porque, porque no lo podemos controlar. Y está buenísimo eso. Como creer que uno fracasó porque quería que las cosas de una manera y fueron de otra porque quizás el que estaba desviado o visco en ese proyecto era uno, no la cosa. ¿Y cómo te llevas con el agradecimiento? Con una cara de póker increíble. ¿Qué quiere decir eso? No, no, me pone incómodo, me da vergüenza. Pero yo te Pero dije, ¿por qué? ¿Qué te da vergüenza el agradecimiento? no, ese segundito como de cuando se termine el agradecimiento, de la cara de pelotudo que tengo que poner para no sentirme incómodo, aunque se realza más la incomodidad. Pero también entiendo que es como una devolución cariñosa de lo que uno puede estar haciendo. Entonces, cuando lo veo eso con un poco de tiempito, estoy más contento. Pero en el momento nada, trato de pasarlo. Pero mirá qué loco porque yo no estaba pensando en ese agradecimiento, ¿eh? Estaba pensando en el agradecimiento de, de lo, de la belleza de poder vivir de lo que te gusta, de estar, bueno, obviamente estar vivo, eh, el agradecimiento de que o sea, de que hayas estado por el mundo, ¿no? Como que empezaste así Sí, de manera que a mí me encanta, porque me parece que no hay una línea no hay una manera de andar. Como dicen, creo que son los sufis, hay tantos caminos como corazones, ¿no? Entonces yo sí, pensaba en eso de que a veces nos olvidamos de, no sé, Lau dice agradecimiento hacia uno mismo. Yo estoy pensando en agradecimiento a la vida, no sí, sé. más espiritual. Sí, ponele, Sí, no te llevé por ese terreno porque no sabía si estaba no, enfocando está bien, bien está o bueno. me iba a encontrar con una pared. No, no, está bueno. Para mí está buena la idea del agradecimiento. La verdad es que no me freno mucho a ver lo que hice o dejé de hacer, o lo que tengo que vivir para creerme que viví algo. Simplemente estoy más en ese proceso o disfrutar, siempre disfrutar más los procesos de las vidas, esas experiencias, que, que enfrenar y decir, wow, mira, qué loco, pude viajar, pude hacer esto, pude vivir lo otro.
Simplemente como dar vuelta a la página y seguir. No, no me concentro, digamos, en la parte final de tanto del resultado como de mirar hacia atrás lo que uno hizo. Bueno, escuché una cosa. Es Tenés más, un dale. minuto para contar lo que nunca le contaste a nadie. Que en este taller hace un frío polar. Está polar No, acá adentro. eso no, eso te pones una estufa y se No, soluciona. es muy grande. No sé qué nunca conté. ¿Ok? No sé. Quizás, Eh, es muy quizás difícil lo esa que pregunta. No, no, sí, no no, tengo. no A tenés ver. secretos. Algo que nunca le conté a alguien es que hoy aparecieron dos pajaritos en el alimentador que tengo en la terraza. Ay, Lo puse hace pusiste. 15, lo puse hace 15 días y pensé que había fracasado porque es casero y hoy aparecieron dos Ah, y, qué y estaba belleza. como solo viéndolo atrás de la ventana y dije, sí, vamos. Y Bueno, funcionó. Pastel, un Bueno, placer. Gracias, igualmente. gracias a todas y todos por Gracias, estar Marian. ahí. Igualmente. Ya vamos a llevarte un poncho cuando Dale, volvamos. porfa, porfa. No, posta que tengo una frazada acá al lado. Pues está polar Un de poncho a verdad. nuestros ciclos. Bueno, gracias a todos y todas por estar. Estuvo toda tu familia ahí, Vamos. Saludos. tíos, tu mamá orgullosa, creo que se cae la baba, acá ya me Insoportable. llegó a mi celular. Y bueno, muchas gracias. Y Chao, gracias Marian. a todas y todos. Muchas Placer, gracias. Chau, placer. chis.